Marcelo Díaz, Margarita Stolbizer, recién lo veíamos, salió al cruce justamente de las declaraciones de Laura Alonso. ¿Van a pedir también explicaciones ustedes ante la Oficina Anticorrupción? Obvio, nosotros, bueno, aparte del cruce, y Margarita fue la primera que cuestionó la designación de Laura Alonso, porque si no puede investigar el poder alguien del riñón del poder. Cuando le toca un tema para atrás, está bien. Esto ha sido una práctica perversa de la política argentina de los últimos 15 años. Nadie está exento de la tentación de coartar la posibilidad de un sector independiente opositor poder investigar al poder. ¿Qué piensa del proyecto? Déjeme terminar. Está bien, déjeme terminar. Déjeme terminar. Todos tienen que dar explicaciones ante la ley. Y yo creo que en este caso, fundamentalmente, el presidente Macri es el primero que tiene que dar explicaciones. Yo lamento que haya hecho un comunicado referido a la primer cuenta, con las explicaciones que dio, etcétera, 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 y ahora aparezca una segunda cuenta. Lo que tiene que hacer es presentarse con la totalidad de la información, de si existe una, dos, tres o más cuentas, dar las explicaciones que corresponda, si las tiene y si las existen, y someterse a la investigación que corresponde en este sentido por parte de un órgano independiente. Yo no leí el proyecto y no soy diputado nacional. Sí, nosotros hemos dicho durante toda la campaña que los órganos de control deben estar en manos de la oposición. Y esa ha sido una propuesta nuestra negada. Está lo que le pidió la semana pasada Carrió a Caputo, que tenía que vender las empresas, y Macri dice, no, ¿cómo va a vender las empresas? No porque sea mi amigo va a vender las empresas. Es la defensa que hace el propio Macri, ¿no?, de Caputo. Bueno, esto es lo que a mí me preocupa muchísimo, y esto se relaciona con una figura que estaría estudiando Alonso, otra cuestión contraindicada. Ella, encargada de la cuestión de anticorrupción, está buscando la figura prometida por el presidente antes de asumir, para desentenderse de sus titularidades y ponerlas en un fondo que va a ser administrado con un tercero, para que no quede sospecha en que él va a operar a favor de sus intereses. Ahora, eso es válido si la gente cree que él no tiene nada que ver con las otras empresas del Grupo Macri, Calcaterra, su padre o su amigo Caputo. Porque si no hay confianza en eso, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Claro. Todos van a tener que poner en un fondo, todos ellos van a tener que poner en un fondo indisponible sus titularidades. ¿Se entiende la gravedad del tema? Sebastián, cuando fue consultada la doctora Stolbizer sobre este fideicomiso, ella le manifestó que el mejor era el que había constituido Barack Obama, que no conocía a quién era el que le administraba, y le sugirió que todos los ministros también lo hicieran, no solamente él, porque tiene mucho funcionario vinculado al sector empresario. Entonces, que no era un buen gesto de parte de Macri, pero que debería ser acompañado por todos los ministros. Lo que a mí me sorprende en el tema es que todos constituyen sociedades offshore para que no operen. Digamos, es decir, una sociedad offshore tiene un costo. Ahora, creo que también en este tema, respecto a lo que dijo usted de la AFIP, la preocupación central que debe tener el titular de la AFIP es ver si ahí tiene una deuda por cobrar, digamos, en materia impositiva, de ocultamiento o no de datos, porque en realidad, por la fecha, digamos, del año 1998, se supone que es una sociedad constituida por el Grupo Sogma, que es un grupo empresario muy fuerte y muy diverso, que maneja mucho dinero y mucho monto. Entonces el titular de la AFIP, con independencia, debe estar averiguando si ahí tiene una deuda para cobrar, como hace con un montón de empresas y de contribuyentes comunes, digamos, ¿no? El que se olvida de presentar una declaración jurada, etcétera, etcétera, digamos, para ver si puede cumplir sus obligaciones. Lo que a mí me sorprende, y lo más llamativo sí, es lo del secretario de Hacienda, el ex secretario de Hacienda, el actual Grindetti, porque aparentemente esa sociedad sí tuvo movimientos y no es tan así como él lo manifiesta. Pero creo que en este tema, como tiene que ver fundamentalmente con un circuito de operaciones privadas de un grupo importante, empresario de la Argentina, el presidente debe dar una rápida explicación, digamos, en todos los organismos que corresponda y presentarse para que el tema pueda ser esclarecido, y realmente el Grupo Sogma, si tiene dinero que pagar, que lo pague. El presidente tiene participación en el Grupo Sogma, y además estamos dejando afuera al presidente del Bapro, porque Macri también tiene una offshore. No, yo desconozco si Mauricio Macri es accionista de Sogma. ¿Usted lo sabe? ¿Es accionista de Sogma? No, pero por eso. Sí, en las declaraciones juradas. Bueno, sería bueno poder ir a la IGJ que usted
digamos, nunca dejaron entrar a Stolbizer a ver Siempre se agarra con nosotros, digamos, ¿entendés? Para ver si tienen participación. ¿Por qué no vemos lo que está pasando ahora? No, bueno, yo quiero saber Además, si Macri participa. ¿sabe qué? Yo pasé varias pruebas del ácido en cuanto a corrupción, pero dejémoslo ahí. Lo que quiero usted no estoy hablando, Lo que quiero significar es que nosotros tenemos que investigar, no dar defensa, como está haciendo Alonso, como está haciendo Abad, defender. Hay que investigar para que haya transparencia. Y además, si hay otra persona, como estoy hablando de Jorge Macri, que es el presidente del Grupo Vapro, y que además es intendente de Vicente López, y tiene una offshore, pero la mejor pregunta, también, lo mejor que yo escuché en todas estas discusiones, y fue repetido acá, fue a Nissen. Nissen es un especialista, tal vez uno de los mejores especialistas en este tema. Y él dijo, no conozco, en toda mi trayectoria, en todos los estudios que hice, en toda mi actividad profesional, no conozco ninguna offshore con fines lícitos. Normalmente, es decir, usualmente, casi en el 100%, cuando se constituye una offshore, es con fines ilícitos, sea para lavado, sea para evasión o por lo que fuere. Entonces, la mejor pregunta la hizo usted hoy. ¿Por qué? ¿Por qué construyen una offshore? ¿Por qué? Que me digan por qué. Esta me parece una pregunta esencial. Si tiene que hacer un negocio en Brasil, ¿por qué no la construyen en Brasil o la constituyen acá en la Argentina? Bueno, y se van a Panamá. Esto pasó con la UIF. Descabezaron todas las áreas técnicas, despidieron a las 2 especialistas que litigaron contra el HSBC por las cuentas secretas, designaron además a los abogados que representaron al HSBC contra el Estado en esos juicios, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Vaciaron la dirección de análisis, que es el corazón de la UIF, esto ya está en la siguiente placa. Vaciaron el consejo asesor. Cuando digo vaciaron, digo que rajaron a la gente, Claro. O sea, que un día llegaron a la puerta y le dijeron, vos no entrás. Y el consejo asesor directamente le pidieron la renuncia a todos y no puede realizar reportes de operaciones sospechosas. Eso respecto de la UIF. ¿Qué pasó en el Banco Central? Esto. Despidieron a Fernando Maresca, que era el gerente de asuntos contenciosos encargado de litigar contra bancos y cuevas por operaciones fraudulentas. Desarticularon el equipo de inspectores de la Superintendencia de Entidades Financieras con el argumento de que ya no hay tanto ilícito que controlar porque ya es más laxo el régimen cambiario y ya no hay tanto delito que se pueda hacer contra él. Son 46 cesantes y todo de esa área. Exacto. También del área de derechos humanos. La IGJ, en la IGJ pasó esto. La IGJ es un ámbito sobre el cual muy pocos hablan. En la IGJ designaron a Sergio Brodsky, que es un ex jerarca de derecho en la UBA, hombre de Daniel Angelici, y él lo primero que hizo fue despedir a abogados especializados en lavado de activos. La semana pasada hay un documento que tenemos para mostrar que, es el que está de fondo, ese memorándum que está de fondo en la placa, donde se pasa a disponibilidad, se ordena, digamos, rescindir los contratos de 14 abogados, entre los cuales está Nicolás Vergara, que era la máxima autoridad, el oficial de cumplimiento de la Inspección General de Justicia en la Unidad de Información Financiera. La IGJ, la Inspección General de Justicia, además, es la que controla a las sociedades anónimas, a los clubes, a las ONG, a los partidos políticos. Ahí hay un hombre. Ahora, también como acá, Brodsky. Disculpame, Mariano. No, una cosita sola. No, jamás. Una cosita sola. Convengamos que la IGJ no se caracterizó por su eficiencia y transparencia en los últimos años. Jamás. Solamente quiero agregar. Desde la vuelta de la democracia. Esto, viste, toda esta gente que vos mencionás y todo, no. Berco de acá. ¿Qué cosa? Espera. ¿Qué cosa? No. Porque si no queda como. Yo te hago una pregunta, es decir, la he escuchado montones de veces a Stolbizer quejarse de que no podía acceder a los papeles de Otesuri, que tenía que andar lidiando y todo, porque tenía un cepo a la información para ahora lo acceder a la desmantelaron, Marcelo. Ahora sacaron a todos. Ahora no hay que yo no voy a defender. Y por eso, no implica la autoridad política, no es personal. Es importante que discutamos esto en serio, porque si no quedan como que yo estuviera defendiendo a un corrupto. No hay nada probado ni de Esbatela ni de ninguno de los profesionales que en la UIF fueron despedidos como perros con trayectoria internacional y que sacaron a la Argentina de la lista gris. Lo que hay revanchismo, contra esos funcionarios hay revanchismo, contra Pepe Batera hay revanchismo. La City es muy rencorosa y a la gente que litiga contra los bancos no se la contrata nunca más en ningún lado, abogados especialistas financieros. Yo lo que te voy a decir es que creo que en todo este tema hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Los organismos no se caracterizaron por la eficiencia
en todos estos años ni ahora. Segundo, en este tema de las cuentas offshore, indudablemente puede haber una evasión importante. Como dijo el señor, la justicia deberá investigar a ver si hay una defraudación contra el fisco en el dinero manejado por estas cuentas o no, y el presidente ponerse a disposición para aclarar, y el padre también, que es el dueño de las empresas, no va a comprender que Mauricio era el dueño de las empresas. ¿A usted, Díaz, le parece que esto se puede hacer? El padre era el jefe de las empresas. ¿Esto se puede aclarar? Y si hay una deuda del fisco, el grupo SOCMA tendrá que pagar y el presidente deberá dar explicaciones. Esto se puede aclarar, Muchas explicaciones deberá dar. esto se puede aclarar mejor sin los organismos, sin los abogados que integraban esos organismos de control. Se puede aclarar mejor con gente eficiente que controle y verifique los movimientos de estas sociedades. Porque yo, digamos, me cuesta entender sociedades que cuestan muchos dólares hacerla, muchos dólares mantenerla a lo largo de los años, que después no operaron, que después no hicieron nada, que después dejaron de tener y todo. Entonces, eso se debe investigar. ¿Por qué? Porque estas sociedades, hay lugares, por ejemplo, por eso se faltan los organismos de hay control. lugares, y acá hay gente que sabe más que yo, vos constituís una sociedad en Londres, por ejemplo, y la sociedad en Londres, por los negocios que hace en Inglaterra, paga impuestos. Ahora, por los negocios que no hace en Inglaterra, fuera de Inglaterra, Marcelo, no paga impuestos. Y esos son lugares más sanos para constituir esto. Marcelo, uno dijeron Panamá, es sospechoso. Obvio que es sospechoso. Además, a mí me queda yo de economía, por suerte está Berco, pero yo digo, vuelvo al inicio. ¿Para qué constituyen una sociedad offshore en Panamá? ¿Qué es una sociedad de beneficencia que van a hacerla en Panamá? Agrego algo a lo que grave dijo el es señor. el presidente, porque Lázaro Báez ya sabemos hizo 40 en Panamá. Bueno, Perdón, por eso mismo, ahí está. Usted coincidió Pero entonces, que la justicia Marcelo, tiene que actuar. entonces no hay Obvio. Pero Marcelo, antes la justicia entonces no hay tiene que actuar la FIP. No hay diferencia. Antes de la Bueno, pero justicia la FIP tiene debe que ir, actuar la porque FIP. usted cómo pide los movimientos de una sociedad pero offshore. en vez de justificar sin mirar nada al eso es un presidente, error. tiene que actuar la FIP. Eso es un Ese error. Es un horror. Ahora, usted cómo pide información que indudablemente está en un país distinto. O sea, usted libra un oficio a ese país para que le informe los movimientos bancarios o no, en donde Por usted eso lo una de las detecte y cosas pide que la hay que hacer es información. cambiar al embajador. Se lo pedimos a Susana Malcorra, perdóneme, el bloque del Frente a la Victoria PJ de Diputados le pidió a una excelente funcionaria internacional como es Susana Malcorra que cambiara al embajador que hay en Panamá, que es del CEL, por alguien, un embajador de carrera, Sí, bueno, que sea independiente, Y tengo que no que coincidir dependa con del usted PRO, ahí, para que ayude digamos, a investigar en el tengo lugar que coincidir derecho. con usted ahí. Ahora, En el lugar derecho que ayuda a investigar, Héctor, y no a encubrir, que es lo que uno supone que puede pasar. Héctor, Si nos ponemos a pensar un segundo, ¿cuál fue la performance de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Kirchner? Digamos, ninguno de nosotros podría recordar una denuncia de la Oficina Anticorrupción en los últimos 5 años. Y también vemos algunos políticos que tienen mucho estandarte, que hacen mucha bandera con el tema de la honestidad, que van decretando indultos de a rato, ¿no? Entonces, si uno recuerda las críticas de Stolbizer durante la campaña contra Sergio Massa, y ahora están aparentemente en una alianza programática en el Congreso, o las críticas de Carrió contra Macri, que eran devastadoras, ¿no? Sí, pero Stolbizer jamás lo acusó de ningún delito. No acordaba política, que es diferente. Carrió lo imputó yo a Mauricio Macri. no, a está Stolbizer seguro. hay que... Mauricio Carrió lo imputó a Macri y a Massa de delitos concretos. Yo creo que un simple registro de declaraciones pasadas va a encontrar... algo que tengo presente Fue justamente la única es que eso. llamó para solidarizarse cuando le entraron a la Es simplemente Casa Massa. recordar, bueno, eso puede ser un hecho puntual, hay que recordar lo que decía Stolbizer, dijo, uy, yo qué también, tarde se acordó de la corrupción, también. lo dijo cuando Massa se separó del gobierno kirchnerista, dijo, uy, se acordó un poco tarde. Eso es una chicana y no está acusando de corrupción a Massa. Eso es una interpretación libre tuya. No, me estoy leyendo lo que dijo. No, justamente. Sí, es una interpretación Digo, libre. a lo que no voy, le imputó ningún delito a Massa como si lo hizo Carrió. ¿Cuál fue la relación que ha tenido Stolbizer, que es una dirigente honesta, nadie podría decir lo contrario, que ha tenido con el gobierno actual? Digamos, ha tenido una postura de una oposición más bien liviana, digamos, ¿no? Por no ¿Sabés decir qué un oficialismo sucede? crítico. ¿Sabés qué sucede? Entonces, Si nosotros... me parece que estos indultos... Pero, a ver, rato, ¿no? vos considerás, digamos, una cosa es racional y otra cosa. Ser la primera que le rechazó los decretos de los jueces de la Corte. Ser la primera que
le dijo que no podía reformar el Código Procesal Penal por un DNU. Y un montón de cuestiones que fue marcando. Obviamente que nuestra representación política después de la elección no es la de magnitud que tienen otros partidos, pero vos no podés negar, digamos, la sociedad lo que está evaluando en términos de los dirigentes y de las distintas formas de ejercer la oposición es una actitud distinta, no estar en la vereda enfrente tirando piedras, yo respeto todas las posiciones, sino de cooperación, marcar diferencias, poner límites, establecer algunos criterios, acordar también con otros sectores, como se ha hecho con el tema ganancias, etcétera, que han puesto este país. O una campaña electoral. Digo, Obviamente, aparte que termine su mandato, que pueda hacer su programa, y que dentro de 2 o 4 años siga o lo reemplace otro por el voto popular. Hernán Nosotros en Arbizu. realidad queremos que al pueblo le vaya bien. Sí. El problema es que Al mientras pueblo cada le vaya bien, uno porque de al pueblo le está también. yendo muy mal ahora. No me haga- coincidimos y lo hablamos ahí. Pero sí, también aclarar que vos estás discutiendo el tema de ganancias y durante 3 años plancharon todo. Digamos, si fuera a Margarita Stolbizer, pero por ejemplo, nosotros también cuestionamos la designación por decreto de los 2 ministros de la Corte. Después. Y además dijimos que ni Después siquiera dijiste. se podía dar acuerdo por haber aceptado ese procedimiento. Digamos que compartimos algunas cosas, no es la única Margarita Stolbizer, eso quiero decir. bueno, pero como él la nombró, él la nombró es la y única. lo dije. Tengo que ir cerrando. 2 veces, Bueno, la única tal cosa, nos la estamos única, yendo no de es foco. Sí, claro, lo Hernán preocupante, Arbizu, no es vamos que, al Fonco, por favor. lo preocupante es que mientras que defienden las bondades Sí. o deficiencias de cada líder político de cada espacio, los que están en el listado de JP Morgan denunciados por mí, los que están en el listado de HSBC, los que están en el listado de UBS, los que están ahora con las sociedades offshore están mirando, riéndose y diciendo, bueno, tenemos para rato para seguir haciendo lo que queremos. Sí. Ahora, se hace increíble lo que la dijo el señor, justicia no. no haya avanzado tampoco, ¿no? No, absolutamente No hay para un nada. fiscal que Es muy haya pronto. presentado nada. No hay un Es muy fiscal que haya pronto, presentado Gato. nada. Esto salió el domingo, seguimos. hoy es lunes.